Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Como habíamos visto, se va conformando una sociedad novohispana en la cual no solamente hay indígenas, sino que están llegando españoles, están llegando africanos y además entre ellos empiezan a mezclar y surgen una serie de castas, cerca de 40 y tantas, a veces o 50, depende a veces el autor o la fuente que consulten. Es imposible verlas todas, nos vamos a centrar en estas 5 que son las esenciales para entender la estructura social novohispana. En la cima se encuentran peninsulares junto con los criollos. Legalmente, tanto peninsulares como criollos son españoles. La única diferencia es que estos son españoles peninsulares, españoles que nacieron en la península española, en la península ibérica, y estos son españoles criollos, españoles que ya nacieron en América. Los dos tienen una serie de privilegios y también de obligaciones en ese sentido, como súbditos del rey de España. Entre sus privilegios estaban, por ejemplo, que podían acudir a la universidad, cosa que los demás estamentos novohispanos no podían hacer. Podían tener caballos, podían tener armas, porque de hecho, el caballo era considerado como un arma, eran elementos exclusivos de estos. Los otros elementos, te vamos a ver por qué no tenían esos derechos. Podían también dedicarse a oficios como zapateros, talabarteros, carpinteros, cosa que también estaba negada a los demás estamentos. La idea es proteger a los gremios de artesanos de españoles, sean españoles criollos o españoles peninsulares. También podían formar parte del clero, podían ordenarse como sacerdotes, podían ocupar cargos en el gobierno, podían ocupar cargos militares, específicamente oficiales ocupar los cuadros de mando del ejército. Todos estos podían también participar en el Consulado de Indias, en el Consulado de México y por tanto tomar parte activa en el comercio ultramarino entre América, España y Asia. Sin embargo, finalmente estos tenían ciertos privilegios sobre estos. ¿Cuáles privilegios? Particularmente el acceso a los principales cuadros de mando. ¿Cuáles? Del ejército, de la iglesia y del gobierno. En ese sentido, un criollo que accediera al ejército podía llegar a ser capitán, en algunos casos excepcionales incluso coronel, pero hasta ahí. Los cargos de generales y de coroneles eran exclusivos para peninsulares. Un criollo podía ordenarse como sacerdote y llegar a ser incluso cura párroco, tener a su cargo una parroquia, pero hasta ahí. Ya llegar a ser obispo, cardenal, solamente un peninsular. Podían llegar a los cargos públicos como alcaldes municipales, regidores, corregidores, pero ya llegar a ser gobernadores, poder llegar a ser intendentes o virrey, miembros de la audiencia, solamente peninsulares. Esto va a generar una enorme asimetría de poder porque los peninsulares concentran el poder político, mientras que los criollos tienen un papel político más bien menor. Eso no significa, sin embargo, que los criollos no puedan enriquecerse. Como dijimos, tienen derecho a participar en el Consulado de México y en el Consulado de Indias y por tanto a tomar parte activa en el comercio ultramarino. Podían también ser dueños de haciendas, tanto haciendas agrícolas, haciendas ganaderas, haciendas mineras y amasar enormes fortunas. Y esto va a generar una simetría y una situación muy extraña donde los criollos pueden llegar a tener mucho dinero, incluso muchas veces más dinero que algunos peninsulares, o que muchos peninsulares, pero no pueden transformar esa riqueza económica en influencia política. Y esa va a ser una de las razones por las cuales los criollos al final terminan levantando, no se terminan levantando armas solos, pero sí terminan organizando un levantamiento de independencia ya hacia principios del siglo XIX. Esa va a ser la razón fundamental, porque tienen riqueza económica que quieren manifestar, quieren llevarla, aprovecharla y capitalizarla para el ascenso político, pero no pueden hacerlo porque los peninsulares obstruyen ese paso. Entonces, por eso va a influir mucho en el levantamiento armado. Pero eso, en el levantamiento armado independentista, pero para eso todavía faltan 300 años. Abajo de ellos están los indígenas. Los indígenas, como dijimos en su momento, fueron considerados como súbditos de la corona española. Después de mucho debate sobre la naturaleza del indígena, si era un ser con alma, si era un ser racional, se concluye que sí es un ser racional, que sí tiene alma, pero
no es igual que estos de acá. Sí tiene alma y es racional como estos, pero el indígena es un menor de edad, es un niño, y en tanto que es niño no se le pueden dar los privilegios ni las obligaciones que tienen esos de acá, los españoles, criollos y peninsulares. El indígena en ese sentido hay que educarlo y por tanto hay que protegerlo. Y por lo mismo de que pues es un niño, no tiene derecho, por ejemplo, a portar armas, no tiene derecho a tener un caballo, que también un caballo es visto como un arma, porque es un niño, tú no le das a un niño un arma. De acuerdo, hay loquitos que sí, pero en general no. No es responsable como adulto. Entonces estos tenían negado el acceso a las armas. Tenían negado también, como son menores de edad, no podían ser ordenados sacerdotes, no podían ocupar cargos de mando en el ejército, no podían llegar a ser más que sargentos y ya, hasta ahí. Llegar a ser tenientes, eso ya estaba prohibido para ellos. Cargos públicos en el gobierno tampoco fuera de sus comunidades indígenas. En los pueblos de indios sí tenían derecho a ocupar cargos de gobierno, pero solamente en sus comunidades y nada más. Si salían de ahí, no podían tener derecho a formar parte de un cabildo en una ciudad, por ejemplo, una ciudad de españoles. Pero también tenían sus protecciones. Una de ellas es que solamente podían ser juzgados por otros indígenas. De hecho, tanto españoles como indígenas, españoles peninsulares y criollos, así como indígenas, tenían fueros. El fuero, su principal característica, establece que si tú cometes un delito, solamente puedes ser juzgado por otros miembros de tu comunidad. Un peninsular solo podía ser juzgado por otros españoles, incluidos criollos. Igual un criollo solamente por otros españoles, peninsulares y criollos. Pero esto se hacía mucho más complejo. Si tú eras parte de un gremio de artesanos y cometías un delito, solamente puedes ser juzgado por otros artesanos de tu gremio, no por nadie más. Así hubieras cometido un delito contra una persona ajena a tu gremio, eres juzgado por tu gremio. Si tú eras parte del consulado, también solamente puedes ser juzgado por miembros del consulado. El ejército y la iglesia también tenían sus propios fueros. Y esto pues se prestaba a abusos, porque pues si eres juzgado por tus amigos, por la gente que te conoce, ¿cómo te van a encontrar? Normalmente inocente. Lo mismo pasaba con los indígenas. Los indígenas, si cometían un delito, así fue asesinado a un español, eran juzgados por otros indígenas de su comunidad. No por indígenas de otra comunidad y mucho menos por españoles. Eran juzgados por su mismo pueblo y su mismo pueblo normalmente los encontraba inocentes. En los escenarios en los que los encontraran culpables, como eran menores de edad, la pena que se les imponía también era menor. Mucho menor a la que se le ponía a un español, porque de nuevo son menores de edad, son niños y hay que tratarlos en consecuencia como tales. Eso también le ofrecía ciertas ventajas a los indígenas a la hora, por ejemplo, de proteger sus tierras. Conforme fue avanzando el periodo virreinal, fueron creciendo cada vez más y más los conflictos entre haciendas de españoles y tierras ejidales de indígenas. Muchas veces un hacendado criollo o peninsular buscaba extender su propiedad a costa de comunidades de las tierras indígenas. Recuerden que el 30% de la tierra era tierra cultivable. El otro 70% son desiertos, o son montañas, o son pantanos que no sirven para la agricultura. Entonces las pocas tierras cultivables se pelean, y mucho. Y se pelean en tribunales. El español, el hacendado, cuando presentaba su título de propiedad, presentaba un título de propiedad español, occidental como los que conocemos hoy. Los indígenas no tenían eso, pero presentaban en el tribunal un códice. Los jueces españoles, los tribunales novohispanos, tenían la instrucción directa desde la corona española de darle preferencia al códice indígena sobre el título de propiedad español. Seguramente, y es un hecho, que jamás entendían nada de lo que decía en el códice. Pero es irrelevante que lo entendieran o no. Lo relevante es, si una comunidad indígena presenta un códice como título de propiedad, se le da el visto bueno a ellos y la tierra se les concede a ellos. Y el hacendado español o criollo queda fuera. Entonces, eso también representaba una ventaja para los indígenas. Otra ventaja que tenían era que la Santa Inquisición, el Tribunal del Santo Oficio, no podía juzgar a los indígenas. Juzgaba a peninsulares, juzgaba a criollos, juzgaba a esclavos, juzgaba a mestizos, pero indígenas no. Porque los indígenas eran considerados como nuevos en la fe católica, y como son nuevos y encima son niños,
Si cometen actos idólatras, todavía llevan a cabo brujería, por ejemplo, pues es comprensible, son nuevos en la fe y son niños. Entonces la Santa Inquisición no los perseguía a ellos, únicamente enviaba más frailes para evangelizarlos, para enseñar, para asentar y consolidar su enseñanza del catecismo, y ya. Pero no había ningún juicio para los indígenas. Esto va a presentar una enorme protección para los indígenas y para sus comunidades. Va a presentar también una espera de abusos y arbitrariedades de los indígenas, pero pues que también esos cometen, o sea que hay una por otra realmente. Luego, abajo los indígenas, vienen los esclavos. Yo sé que en la secundaria te enseñaron que el esclavo estaba por debajo del mestizo, pero no, en realidad es al revés. El esclavo está arriba del mestizo. ¿Por qué solemos pensar al mestizo encima del esclavo, socialmente hablando? Porque este es libre y este no. En nuestra mentalidad del siglo XX, siglo XXI, pues pensamos que un valor fundamental es la libertad. Pero en el periodo virreinal no era así. En el periodo virreinal el tema de la libertad no era un valor esencial. Lo esencial era el sentido de pertenencia y de protección que generaba esa pertenencia. Españoles, tanto peninsulares como criollos, tenían un sentido de pertenencia, ya fuera porque forman parte de un gremio, formaran parte de la universidad, formaran parte de un cabildo, formaran parte del consulado. Los indígenas, por formar parte de su comunidad, todos estos tres de aquí, tenían ese sentido de pertenencia a una comunidad, a un grupo que los protegía a través del fuero. El esclavo no tiene exactamente eso, no tiene la protección de fueros. Como veremos, el mestizo no tiene nada, absolutamente nada. Pero el esclavo al menos tiene la protección de su amo. Si tú eres un esclavo, tu amo te puede golpear, te puede maltratar. Pero tu amo no va a permitir que el vecino te maltrate. Eres parte de su inversión. Muchas veces el esclavo es hasta visto como parte de la familia. Entonces, si un esclavo, aparte, de modo que si es un esclavo parte de la familia y es encima una inversión, si tú tienes un esclavo no vas a permitir que los vecinos le peguen. Vas a reclamar si te lo maltratan, porque es tu inversión o es parte de tu familia. En ese entonces tener un esclavo era como si tuvieras una mascota, un perro, por ejemplo. De hecho, no es que como tal fueran pensados como seres humanos, de hecho los consideran como eh, artefactos parlantes realmente. No los consideran como seres humanos, pero eso no significaba que no fueran parte de la familia. Se les protegía, el amo los protegía de otras personas. No había quien los protegía del amo, eso es cierto. El amo si quería los podía matar, los podía golpear, los podía violar, podía hacer lo que quisiera con ellos, finalmente eran su propiedad. Es como tú con tus cosas, puedes hacer lo que quieras con tu mochila, puedes hacer lo que quieras con tu celular, es propiedad privada. Y ciertamente eso al menos le genera un mínimo de protección hacia el exterior, al esclavo. Pero al interior pues nada lo protege del amo, pero eso no significa que siempre les fuera mal. Evidentemente la inmensa mayoría de los esclavos pues trabajaban en condiciones miserables en las haciendas cañeras o en las minas de plata, en condiciones miserables. Y muchas veces vivían muy poco por eso. Pero no a todos los esclavos les iba mal. Algunos esclavos, por ejemplo, los compraban para que le hicieran compañía a un niño, por ejemplo. Digamos, eras el hijo único de tu familia. Tus padres pues te veían solito, que te hacía falta un hermanito con quien jugar. Pero como no podían tener más hijos, o por la razón que fuera, solamente te tenían a ti, te compraban un esclavo de tu edad, un esclavito negro de tu edad, para que jugara contigo. Te ahorraban el trauma de inventarte un amigo imaginario. Y ese esclavito que lo compraban para que jugara contigo, lo vestían más o menos igual que a ti, pues para que no anduviera en fachas. Finalmente convivía contigo, convivía con el hijo del amo. Comía lo mismo que comía el hijo del amo. Jugaba con los juguetes del hijo del amo porque era su compañero de juegos. Evidentemente ese esclavito pues tenía que obedecer a lo que el niño quisiera, a lo que el hijo del amo quisiera jugar. Pero finalmente su única obligación de ese esclavito era jugar. Nada más. Ese esclavo, ese niño esclavo, crecía junto con el hijo del amo. Cuando ambos eran ya grandes, era el esclavo de confianza y amigo de la infancia del nuevo amo.
de modo que le daba una posición de privilegio, y muchas veces, pues estos, ya que crecían, el nuevo amo nombraba a su antiguo amigo de la infancia, que seguía siendo su esclavo, lo nombraba pues como capataz de otros esclavos, por ejemplo. Entonces le iba bastante bien, porque era su esclavo de confianza, era su amigo, era su compa, era su, sí, pues básicamente eso es como casi casi su hermano del alma. Entonces, en ese sentido había esclavos a los que les iba bastante bien. Había otros a los que no. Por ejemplo, muchas veces una esclava embarazada se vendía al doble de precio, se vendía más cara, porque llevaba 2 por 1 un esclavito dentro. Aquí pasaba algo bien interesante, que muchas esclavas, así, los hombres eran comprados normalmente para trabajar en las haciendas mineras, para trabajar en las haciendas cañeras. Las mujeres normalmente eran compradas para eso, para lo que estás pensando. A lo mejor tu crush no te hacía caso, estaba bien meco para ligar, no pasabas de Lola, ¿cómo estás? Y no sabías para nada ligar, pero tenías suficiente dinero y te comprabas una esclava africana. Y la usabas para eso, para lo que estás pensando. Todos. No había uno que no. Pero de tanto hacer el delicioso con tu esclava africana, esta se terminaba embarazando y tenía un hijo. ¿Qué pasaba con el niño? ¿Era esclavo o era un hombre libre? Aquí había de dos sopas. Si el español, ya fuera peninsular o criollo, que embarazara a su esclava, si el español reconocía al hijo que tuvo con esa esclava como suyo, legalmente ese niño era un español. Aunque fuera moreno, legalmente era un español, con los privilegios y obligaciones de un español, podía ir a la escuela de españoles, cosa que los esclavos evidentemente no podían. Los indígenas no podían ir a la universidad, tenían su propia escuela, que era la escuela de Tlatelolco, pero nada más ahí podían ir. Pero solamente españoles a la universidad. Entonces, un hijo de una esclava que fuera reconocido por su padre blanco como su hijo, podía ir a la universidad, podía ordenarse como sacerdote, podía ingresar al ejército y ser oficial, podía formar parte del gobierno, a niveles bajos aunque fuera, pero podía formar parte del gobierno, podía unirse al consulado y formar parte del comercio internacional. Podía hacer muchas más cosas, muchos privilegios más, muchas obligaciones también, pero solamente en la medida en la que fuera reconocido por el padre. Si el padre no reconocía a su hijo como suyo, ese niño legalmente era un esclavo y hasta el padre lo podía vender. Así de culera era la vida podías llegar así de culera podía llegar la vida para un esclavo, o de muy buena si eras reconocido. Algunos esclavos también podían llegar, algunos llegaban incluso a comprar su libertad. Un esclavo tenía sus obligaciones a lo largo del día. Si las completaba y todavía le quedaba tiempo, podía, por ejemplo, trabajar con alguien más a cambio de un salario. Le pagaban algo. Y el esclavo lo iba ahorrando porque en realidad pues no gastaba en nada. Alimento, ropa, vivienda, todo se lo daba el amo. Pues era su inversión. Entonces, como insisto, es como tener una mascota. Tú le das tus croquetas, igual al esclavo. El esclavo podía ahorrar su dinero. Y si juntaba lo suficiente, podía comprar su libertad. Normalmente no era algo que conviniera mucho. Porque si comprabas tu libertad como esclavo, pues ya eras libre, sí, pero perdías la protección que te daba el amo, sin tener los privilegios de estos, todas las obligaciones, y encima, pues ahora tenías que comprar tu ropa, tenías que pagar tu vivienda, comprar tus alimentos, y al final muchos esclavos pues terminan trabajando en exactamente lo mismo que hacían antes cuando eran esclavos. Algunos amos muy culeros, por ejemplo, también, cuando el esclavo ya era viejo, lo liberaban. Ya cuando no le servía, cuando ya no era productivo, lo liberaban para ya no tener que pagarle nada, para sufragarle sus gastos. Qué culero, también ahí. Lo ideal, que pocos amos hacían, era conservar al esclavo en la vejez y cuidarlo en la vejez. Muy pocos lo hacían realmente. Bueno, eso en cuanto a los esclavos. Finalmente, los mestizos. Los mestizos están hasta abajo porque la ley ni siquiera los contemplaba. Y como no los contemplaba, no tenían protección de ningún tipo. Pero ¿cómo es que una persona se convertía en mestizo? Ya sabemos que es una mezcla de español con indígena. Normalmente hombre español con mujer indígena. Pero eso no necesariamente es cierto. Aclaramos lo siguiente. Así como con las esclavas, si el amo reconocía a su hijo, así fuera moreno, si lo reconocía como suyo, ese niño legalmente era español,
Lo mismo pasaba cuando tenían hijos con las indígenas. Un español que tuviera un hijo con una mujer indígena, si ese niño lo reconocía como su hijo y le daba su apellido, ese niño legalmente era español, con los privilegios y obligaciones de los españoles. Pero si el niño no lo reconocía el padre, dirías, pues tendría que ser indígena. Si la mujer indígena, el niño era indígena solamente si ocurría lo siguiente. La madre indígena acudía con su comunidad y pues le decía, no, pues ya estoy embarazada, como el estilo de Conalep, estoy embarazada, pido ayuda a la comunidad, le pido ayuda al barrio. Recuerden esta idea de que el barrio te respalda. Si la comunidad decidiera apoyarla, lo hacía dándole un marido que se hiciera cargo de ella y del niño que iban a nacer. Si era el caso, si le asignaba un marido, ese niño legalmente sería un indígena, con la protección que implicaba. Pero si la comunidad decía que no le daba nada por andar de huila, y le daba la espalda, en ese momento el niño se convertía en mestizo. Ese mestizo entonces era un niño que había sido rechazado por su padre y que también fue rechazado por la comunidad de la madre, por la comunidad indígena de la madre. Pierde la protección, no tenía derecho a ir a la escuela, no tenía derecho a trabajos dignos, ni a una parcela indígena, ni a un gremio de artesanos para españoles, ni a formar parte de cuadros de mando del ejército, de la iglesia, nada. No podía acceder a ningún tipo de beneficio. ¿Qué es lo que hacían muchos mestizos, por tanto? Eran dedicarse a los trabajos más serviles, recoger la basura, recoger excrementos. En aquel entonces, pues como no había cañerías, pues la gente hacía del baño sus basílicas, la gente más cerda pues la tiraba por la ventana. De ahí viene esta idea de ahí va el agua, que se preparen, ahí va el agua con cagada y con miados. La gente más decente se esperaba que pasara el señor de la carretilla con la cagada. Así como pasa la basura, en ese entonces pasaba también, además de un señor para recoger la basura, pasaba un señor para recoger los excrementos. Y tú salías con tus basílicas, las vaciabas en su carreta, en su carretilla, y le dabas algo de dinero al señor para que se la llevara. Normalmente las personas que hacían esos trabajos eran mestizos. Recoger excrementos, recoger la basura diariamente de las casas. Algunos escenarios un poco menos coleros para los mestizos era trabajar, por ejemplo, como vendedores ambulantes. Ya en ese entonces había tianguis, de hecho desde el periodo mesoamericano, pero se incrementa el número de tianguis, el número de mercados ambulantes con la presencia de los mestizos que encuentran en ese espacio de trabajo informal un medio de supervivencia para ellos que viven justamente en la informalidad. En el caso más extremo, los mestizos pues se dedicaban al bandidaje, eran los chacas de la época. Eran los que en lugar de que subían a la combi, pero igual llevaban con el clásico, ya se la saben. Y eso también generaba esta situación en la que vivían los mestizos, de desprecio, fueron despreciados por el padre, fueron despreciados por la comunidad indígena de la madre, de tener trabajos marginales, serviles o incluso delictivos. Esto genera esta idea de que los mestizos son lo peor de la sociedad novohispana y por eso es que están también hasta abajo. Algunos mestizos, sin embargo, sobre todo los que fueran inteligentes, podían jugar con su situación. Si por ejemplo caían en un tribunal, para evitarse una pena más cruel, más dura, por ejemplo hablaban en lengua indígena, si la habían aprendido su madre. Cuando les convenía también hablaban español. Digamos, por ejemplo, a lo mejor no se veían tan morenos, se veían un poquito más blancos, a lo mejor podían presentarse como aprendices en un taller. A lo mejor se los compraban, pues hablaban español. Entonces, cuando les convenía hablaban español, cuando les convenía hablaban alguna lengua indígena, pero al final su situación seguía siendo muy inestable, muy marginal. Si descubrían que eran mestizos, pues los podían correr del taller, por ejemplo. Entonces, así se estructuraba la ciudad novohispana, y una vez que formas parte de un estamento, no puedes moverte de ahí. Incluso como esclavo liberado, tampoco podías acceder a ninguno de estos estamentos. Más bien sería casi como descender algo similar a este de acá. Bueno,
Esas son las características de la sociedad novohispana. Prácticamente no hay movilidad social. Y eso es lo que van a reclamar sobre todo los criollos, porque van a querer acceder a los mismos privilegios que tienen los peninsulares, pero que no obtienen porque, insisto, no hay movilidad social. Bien. En el siguiente video ya hablamos un poco sobre quiénes tenían derecho a los cuadros de mano del gobierno. En el siguiente video hablaremos sobre justamente eso, la administración civil y religiosa. Hasta entonces.